Buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén, que el Señor nos bendiga más. Díganme fuerte, hermano, que aquí la que está nerviosa soy yo. Usted está ahí tranquilito, relajado. Bien, hermanos. Esta noche quiero comenzar, vamos a orar, ¿sí? Señor Jesús, te doy gracias, Padre, porque en ti, en tu presencia, encontramos consuelo, refrigerio, refugio, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es el alimento que necesitamos, Señor. Y hoy te pedimos, Dios, que hables a nuestra vida, que llenes nuestro corazón con tus pensamientos y nos ayudes a entender tu palabra, Señor, y poderla llevar a la práctica. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, es bastante satisfactorio cuando nos proponemos algo y después de un tiempo, largo o corto, logramos alcanzarlo. Cuando por fin, ante una situación difícil o complicada, Dios nos da la victoria. Se siente bien. Decimos amén, gloria a Dios. El Señor me bendijo. Sobre todo cuando pasamos por un camino difícil, doloroso, con adversidades, con dificultades. Y al final, cuando ya estamos al final del túnel, decimos gloria a Dios. Amén. Estamos empezando el mes de julio. Ya hemos pasado 6 meses completos de este 2022 y podemos revisar si a lo largo de este año, cómo está nuestra cuenta económica, emocional, espiritual. Podemos decir, ¿he logrado las metas que me he propuesto? ¿Estoy satisfecha con el camino que he recorrido? ¿Me siento en victoria? O quizás estoy librando una batalla difícil y la estoy perdiendo. O quizás las fuerzas se me están acabando y no veo todavía la luz al final del túnel. Quizás la situación siento que es mayor que yo y me está sobrepasando. O en verdad la situación sí me sobrepasó y ya no puedo más. No estamos en números positivos, sino en negativos, en deuda con nosotros mismos. Ya las fuerzas físicas y mentales se me agotaron. Puede ser que tengamos tiempo en esta lucha. Puede ser que ya no demos más, que en verdad estemos perdiendo esta batalla. ¿Qué hacer cuando estamos en esta situación? ¿Terminamos de rendirnos? ¿Tiramos la toalla? ¿Me aíslo por completo y ya no sigo más? ¿Abandono? ¿Qué hago cuando ya definitivamente no puedo más? Hermanos, hay una salida. Cuando ya mis fuerzas no dan, yo debo aprender a depender de Dios y no de mí, no de lo que yo puedo hacer. La Biblia me dice, acude a Dios, depende de Dios y no de tu fuerza. En este mundo lleno de dificultades, de conflictos, el hermano Wilson decía, ¿quién no tiene problema? Y yo compartí esta mañana que quizás hace una generación atrás, 20, 30 años, la infancia era más inocente y los niños eran más libres de problemas. Ahorita un niño de 4 o 5 años presenta estrés. Tiene problemas, está complicado. Imagínense, la vida de un niño de 5 años complicado. ¿Qué quedará para el adulto? Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas. Y aún más para los que somos hijos de Dios, un mundo que constantemente nos ataca. En medio de esta situación, Dios nos llama a depender de Él por completo. A pesar de las circunstancias por las que estemos pasando, estamos llamados a depender de Dios. ¿Cómo puedo hacer esto? Como número 1, debo confiar en la protección de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre un personaje importante que fue Elías. Y vamos a examinar un periodo de su vida difícil, pero que nos deja una grata enseñanza. Vamos a ver el siguiente video, por favor. Vamos a hacer un resumen del ministerio de Elías.
Su primer milagro fue la profecía que dio ante el rey malvado de Israel llamado Acab, que relata que vendría una sequía sobre toda la tierra como consecuencia de la maldad del rey y de la mayoría del pueblo. No habría lluvia ni rocío a menos que Elías lo pidiera en oración. Advertido por Dios, Elías se esconde cerca del arroyo de Querib, donde es alimentado por los cuervos. Al aumentar la sequía y el hambre en aquella tierra, Elías se encuentra con una viuda en un país vecino, en Sarepta. Aquí se manifiestan dos grandes milagros a través de Elías: la provisión suficiente de comida para Elías, la viuda y su hijo. Milagrosamente, la tinaja de harina y la vasija de aceite de la viuda nunca escaseó ni disminuyó. Y también la resurrección del hijo de la viuda. El milagro más poderoso que hizo Elías fue público, en el Monte Carmelo, donde tuvo que enfrentar a 450 profetas de Baal y 400 de Acera, cuyo desafío era demostrar quién era el Dios verdadero. Los profetas de Baal invocan a su Dios todo el día, deseando que lloviera fuego del cielo, pero el Dios de ellos nunca respondió. Luego, Elías construye un altar de 12 piedras. Hace una zanja alrededor, pone el sacrificio sobre la leña y pide que derramen agua sobre el sacrificio por 3 veces. Elías clama a Dios, y Dios envía fuego del cielo, consume el holocausto, la leña y lame el agua que estaba sobre la zanja, demostrando Dios ser más poderoso que los dioses falsos. Entonces Elías y el pueblo mataron a todos los falsos profetas de Baal, conforme al mandato de Dios en Deuteronomio 13:5. Ahí podemos ver un pequeño resumen de parte de la vida de Elías. Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a empezar con los primeros 3 versículos. Primera de Reyes, capítulo 19. El profeta Elías era uno de los más famosos, fue uno de los más famosos y, digamos, sensacionales de aquella época que había tenido el pueblo de Israel. Pero él fue llamado, tuvo una tarea difícil, él fue llamado a confrontar y no a consolar. Porque como lo vimos en el video, el rey de ese momento, Acab, y su esposa, pues sí, decidieron darle la espalda a Dios. Y Elías, como profeta enviado de Dios, tenía que confrontar esa situación y decirle lo que estaba mal. Por supuesto, esta situación pues no le gustó al rey, que quería seguir en su mal camino. Muchas veces Acab rechazó el mensaje solamente porque lo llevaba Elías. Él y su esposa pretendían extender su control, su dominio, sus riquezas a costa de mentiras, y para ello contaban con una nómina bien grande de profetas que les seguían su juego, que profetizaban según sus necesidades, según lo que ellos querían. Falsedades. ¿Okay? Vamos a leer los primeros 3 versículos de Primera de Reyes, capítulo 19. Dice: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. En este pasaje leído, Acab, el rey, le da la noticia a su esposa, a Jezabel. Era una mujer fuerte y dominante. Y al enterarse de que murieron todos sus profetas de esa manera, avergonzados porque su Dios, Baal, no le había respondido, habían quedado derrotados en esta situación, lo podemos leer en el capítulo 18, versículo 20, como Dios se manifestó allí con poder y gloria, y sus profetas pues estaban dormidos, aparentemente su Dios. Entonces, lo más lógico es que ella se rindiera, reconociera su error. Pero ¿quién le dice que no a una mujer? ¿Quién le gana una pelea? Y ella era una mujer difícil, poderosa, con recursos. Entonces ella le da la vuelta a la tortilla, por decirlo así, le da un giro a la situación y en vez de reconocer su error hace un voto de matar al hombre responsable de quedarla expuesta. En 24 horas
iba a morir. Y trama esto, no solamente lo manda a matar directamente, sino que le envía un mensajero y le dice cómo lo va a hacer para jugar psicológicamente con la mente de Elías. Entonces, las circunstancias para él no eran favorables, pero ¿podía Elías confiar en la protección de Dios? Claro que sí. En primer lugar, Dios controla todas y cada una de las circunstancias por las cuales nosotros pasamos. Así como Dios estaba cuando Elías se enfrentó a más de 400 falsos profetas, él estaba solo aparentemente, y Dios estaba allí acompañándolo y le dio la victoria. En esta circunstancia donde su vida era directamente amenazada, ¿Dios estaba ausente? ¿Dejó Dios el control? ¿O estaba allí presente el Señor? ¿Será que en las circunstancias más adversas Dios se olvidó de nosotros, nos dio la espalda? Absolutamente no. Elías tenía razones para confiar. En segundo lugar, debemos confiar en la protección de Dios, no olvidando lo que Dios ha hecho con nosotros. No olvides lo que Dios ha hecho contigo. Elías recibió la noticia y como nosotros podemos pensar, bueno, y les mencioné, es probable que él dijo, ya es suficiente, con este milagro, con esta demostración de poder, no es necesario más nada. Ya Acab y su esposa quedaron derrotados. Pues no fue así. Las circunstancias se pusieron peores, más difíciles. Su vida era amenazada. Como dije, él podía confiar en Dios en ese momento, pero ¿qué hace? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Huyó. En ese momento se vio solo y pareciera que olvidó lo que el Señor había hecho con él días atrás. Cómo lo usó de manera tan maravillosa. Olvidó la demostración de poder que hizo el Señor a través de él mismo. Cómo Dios lo usó en la época de sequía cuando estaba en casa de la viuda. ¿Qué pasó? El Salmo 103:2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, somos olvidadizos muchas veces. Cuando las circunstancias aprietan nos olvidamos de quién es, a quién servimos, de quién es nuestro Padre. Cuando vemos solamente la dificultad que nos atrapa, que nos encierra, olvidamos cómo Dios ha sido tan bueno con nosotros. Porque si estamos aquí en nuestra vida cristiana, hemos escuchado testimonios, hemos visto cómo Dios obra milagrosamente, quizás en un vecino, en un hermano, en la vida del pastor. En la vida de uno mismo, Dios se ha manifestado. Porque si no, no estuviéramos acá, si no, no le siguiéramos. Seguramente el Señor contestó una oración y se manifestó con poder. Pero cuando volvemos a enfrentar una situación más difícil, nos olvidamos y nos enfocamos solamente en el problema. Olvidamos cómo Dios nos respaldó y nos sacó de aquella adversidad. Entonces, cuando nuestras fuerzas se acaban, cuando se ven sobrepasadas, ¿qué hacemos? ¿Huimos como Elías? ¿O confiamos? Debemos depender de Dios y no olvidar sus beneficios, cada una de sus bendiciones y de sus promesas. Como número 2, debemos depender de Dios fortaleciendo nuestra relación con Él. Los versículos del 4 al 8. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra relación con Dios? En primer lugar, reconociendo que nuestras fuerzas provienen de Él. Fíjense, en el capítulo 18, Elías se mostró bastante osado y seguro. Él incluso se burlaba de aquellos cientos de hombres y les decía, hablen más fuerte que quizás su Dios está dormido y no los escucha. Él estaba completamente seguro de cuál iba a ser el resultado. El Dios verdadero era quien se iba a manifestar, era quien iba a responder. Y fue así. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Él estaba actuando solo? No, él estaba actuando bajo el poder, bajo la sombra de Dios. Las fuerzas, la confianza de Elías venía de el Señor, porque él solo
Era un hombre simplemente, como usted y como yo. Pero ¿en quién confiamos? En el Señor. Dios hizo grandes milagros a través de él. Pero vamos a enfocarnos en la relación que tenía Elías con el Señor. Una relación personal. Todo lo que sucedió en la vida de Elías comenzó con el mismo milagro que está a nuestro alcance, que es el poder conocer a Dios personalmente, usted y yo. Si un día hicimos la oración de fe, es tu Dios, es mi Dios, es un Dios personal. De esta relación provenía la fuerza de Elías y no en sus habilidades como profeta, como orador. Venía de la relación personal, íntima que tenía con el Señor. ¿Cómo seguimos fortaleciendo nuestra relación con Dios? En segundo lugar, recordando que Dios obra aún en medio de la tristeza, porque sí, el Señor nos acompaña en momentos de gloria, pero cuando viene la tristeza, la desolación, allí también Dios obra. Vamos a ver el siguiente video, por favor. Toda mi vida me sentí impotente. Creí que si el amor verdadero existía, al menos yo no me había ganado esa lotería. Siempre me pregunté, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Porque yo no había podido tener una vida normal. Siempre me lo pregunto. Un día como cualquier otro apareció ese mensaje. Yo pensé que a Dios no le importaba mi dolor. Yo no podía llorar. Ya yo no sentía absolutamente nada. No podía. Había perdido la capacidad de llorar. Pero ese mensaje despertó algo en mí. Me dio la curiosidad por saber más. Y ahí entendí el mensaje incondicional del amor de Dios. Entendí que Él no se había olvidado de mí y que su amor era tan grande, tan pero tan grande, que a pesar de yo haber caído tan bajo, Él de ahí me vino a sacar. Él entregó a su Hijo, Jesús, por salvarme. Y si yo aceptaba ese amor, cambiaría mi vida por completo y tendría la certeza de estar a su lado para siempre. Así como Jesús cambió mi vida, también puede cambiar la tuya. Muchos han tenido circunstancias verdaderamente duras en la vida. Muchos han pasado por situaciones como la de la chica en el video. No les ha tocado fácil, pero Dios no ha estado ausente en ese dolor. Dios no se olvida, no da la espalda a nuestro sufrimiento. Dios entiende, Dios comprende y Dios obra en medio de la tristeza. En el versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías sintió miedo, abandono, se deprimió. Deseaba morir, dijo, basta ya, Señor, ya no puedo más, hasta aquí llegué yo. El trabajo fue estresante, fue agotador y no logró nada, aparentemente. De nada sirvió todo el esfuerzo. La gran obra en el Monte Carmelo, esa demostración de poder, quedó allí.
no resultó en la conversión del rey, de la corte, del pueblo. Se vio fracasado, derrotado. No valió la pena. Sin embargo, Dios no lo dejó solo en ese sentimiento, en ese dolor. Allí, cuando se sintió frustrado, cuando se sintió derrotado, allí estaba el Señor. En esa gran desolación se mostró el Señor para ayudarlo. Dios obra en medio de la tristeza. Dios obra en medio de tu tristeza, de mi tristeza. Allí está Él. Solo debemos buscarle. En tercer lugar, debemos confiar que Dios provee lo necesario. Dice el versículo 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Allí estaba el Señor ministrando su vida. Elías estaba físicamente cansado, necesitaba descanso, necesitaba refrigerio. Y Dios le dio descanso debajo del enebro. Proveyó milagrosamente el alimento que él necesitaba. No requería de una siesta rápida, una comida rápida para, repongo mis fuerzas y listo. No. Necesitaba algo especial y Dios ministró esa necesidad física, le ofreció descanso. Dios no fue a regañarlo, a renegar. Dios no se presentó y le dijo, ¿qué estás haciendo? Dios no es un padre renegón, no es un padre que nos reprocha en el momento en que estamos más débiles, más fracturados. El versículo 8 dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué comida le dio el Señor? Le proveyó el Dios, que se fortaleció de tal manera que pudo caminar 40 días y 40 noches. Dios nos conoce y sabe exactamente lo que necesitamos. Quiero que alguien me ayude a buscar Mateo 11:28. ¿Qué dice Jesús en esta cita? Mateo 11:28. Él conoce lo que necesitamos en cada situación. Dice Jesús, todo el que esté cansado y trabajado, venga a mí que yo los haré descansar. Él nos promete descanso. No promete añadir más a la carga, dice, yo te prometo descanso, ven a mí. Pero ¿cuándo recurrimos al Señor? El trajín de la vida nos desgasta. Si decidimos ir por el camino angosto de Cristo, estos retos que enfrentamos como cristianos diarios hacen mella en nosotros, en nuestra vida. Pero Dios conoce esto. Conoce los retos que nos enfrentamos y no nos deja solo ante esta situación. Si estamos haciendo su voluntad, Él promete estar con nosotros. ¿Qué dice Mateo 28, versículo 20? Él nos deja allí una tarea, pero hay una promesa también. Mateo 28, versículo 20. Amén. Id y haced discípulos. Enséñales que guarden todas las cosas. Pero no dice que lo vamos a hacer solo. Dice, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Los domingos nada más. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Todos los días. Lo dijo Jesús. Lo dice su palabra. Debemos confiar en Él. Él provee lo necesario. Debemos depender de Dios entonces, hermano. Porque si Él nos llama,
y nos consuela y nos ayuda y provee, podemos depender de Él. Como último punto, número 3, ¿cómo dependemos de Él? Haciendo su voluntad y no la de nosotros. ¿Cómo podemos hacer la voluntad del Señor? Lo primero es buscar a Dios en oración, buscarle a Él. El versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Será que Dios no conocía la respuesta? ¿Será que Dios no sabía qué es lo que estaba pasando por la mente de Elías en ese momento? Claro que sí, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Sin embargo, Elías necesitaba hablar, necesitaba desahogar su corazón. Y nosotros también necesitamos acudir al Señor en oración para presentarle nuestras necesidades, nuestras frustraciones, nuestros problemas. Elías lo hizo, se desahogó, le dijo al Señor exactamente cómo se sentía. Estoy frustrado. El versículo 10 dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Todo esto lo sabía Dios, pero era necesario que Elías se acercara a él a decirle, a manifestarle cómo se sentía, que no se quedara con eso por dentro. Y mucho de lo que Elías sentía era natural en su situación, en su circunstancia. No era para menos, pero no era el panorama general. Nosotros tenemos la historia aquí completa y podemos ver lo que pasó antes, lo que estaba pasando en ese momento, lo que pasó después. Y es como estar arriba de un laberinto. Mira, aquí está la salida, tranquilo, no te equivoques. Pero el que está allá adentro tiene el alcance corto. Se desespera, nos desesperamos también. Por eso debemos acudir a Dios en todo momento. Alguien que busque Filipenses 4:6 y otro hermano que por favor busque Primera de Pedro 5:7. Filipenses 4:6 y Primera de Pedro 5:7. Debemos acudir a Dios en todo momento y en especial cuando la ansiedad y la angustia llenan nuestro corazón. ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos. Por el contrario, dale un alto al afán y dale a conocer a Dios. Manifiesta qué te está produciendo ansiedad, qué te preocupa. Primera de Pedro 5:7. Y si me lleno de ansiedad, no la llevo conmigo. Deposítala en Dios, porque dice, Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado. Lo dice su palabra. Entonces hay una solución para toda circunstancia, para todo problema. Incluso cuando la tormenta está aquí, cuando la tormenta está acá, cuando la presión está a punto de explotar. Pero la solución es primero acudir a Dios en oración. En segundo lugar, cuando acudimos a Dios en oración, debemos escucharlo a través de su palabra. Dios sabía lo que Elías necesitaba. Estaba deprimido, estaba desalentado. ¿Qué necesitaba Elías en ese momento? No un regaño, no un reproche. Necesitaba un encuentro más íntimo con Dios. Quiero leerles el versículo desde el 11 en el capítulo 19. El Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva.
Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Después de la provisión de comida, después de que estaba fortalecido, llegó allí al monte y entró en una cueva. No había salido todavía de su cuadro depresivo. Tenía todavía esos sentimientos y el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Quizás Elías quería volver a ver al Señor en una demostración grande, milagrosa, en fuego, en truenos. Pero Dios no se manifestó en ninguna de estas circunstancias. Lo hizo en un silbo apacible. ¿Cuántos de nosotros muchas veces queremos escuchar a Dios de manera espectacular? Quizás en una mega iglesia, quizás en una conferencia, quizás en un líder reconocido. Buscamos a Dios en grandes manifestaciones. Y sí, el Señor se muestra milagrosa y poderosamente allí. Muchas veces, sí es verdad. Pero también lo hace en la intimidad de la oración. También Dios se manifiesta en un altar familiar. También Dios se manifiesta en el discipulado. También Dios te habla en la oración que haces a solas en tu cuarto. También Dios se manifiesta cuando te reúnes quizás con tus hijos a leer la palabra. Allí también Dios habla. Allí también el Señor nos habla. En la intimidad de la oración, allí nos habla el Señor a nosotros y habla lo que necesitamos. ¿Escuchas la voz de Dios en su palabra? ¿O solo vamos y a esperar que se pase la hora? A pasar el discipulado. ¿Escuchas la voz de Dios cuando habla en la enseñanza? Apaguemos un poco el ruido de las ocupaciones, de los problemas y escuchemos la voz de Dios. Escuchemos su dirección, leyendo su palabra, haciendo nuestro devocional, buscándole íntimamente. Allí también se manifiesta el Señor. Allí podemos entender su voluntad. Y en tercer lugar, obedecer la voluntad de Dios. Una vez que le busquemos en oración y busquemos su palabra, Él se va a manifestar. Entonces nos toca a nosotros obedecer. Vamos a ver este último video, por favor. Déjame leer tu vida. Te voy a explicar. Muy interesante. Esta línea aquí significa que vas a tener una vida muy larga, con mucho éxito. Tienes que ayudar. No sé qué estoy haciendo acá en el desierto y allá hay una mujer. Y se desapareció. Eso no es lo que necesito. Detente, cambia ahora tus malos caminos. Entra al paraíso.
Hermanos, cuando dependemos de Dios, tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que seguir su camino. Aunque nosotros no sabemos, Dios sí sabe qué designio tiene para nosotros, qué servicio hacer, cuál es nuestro propósito, qué pruebas. Y Él se va a encargar de darnos la gracia suficiente. Elías, como nosotros, luchó con sentimientos aún después de todo el tratamiento que el Señor le dio, después del mensaje de consuelo. Pero Dios le dio a Elías algo por hacer. Vamos a leer desde el versículo 15, dice, y le dijo Jehová, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninse, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y al que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. La vida de Elías no había terminado ahí en esa cueva. El camino de Elías no fue esa última derrota, huir. No fue terminar allí, deprimido, solo, desahuciado, quebrado, frustrado. No, ahí no terminaba la historia de Elías. Y ahí no termina nuestra historia. No es en nuestro peor momento de debilidad, cuando nos sentimos con miedo, solos. Allí no termina. Allí no se acaba. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito con mi vida. Y nos da algo por hacer. Nos demanda algo por hacer. Nos da un propósito. ¿Conoces tú el propósito de Dios en tu vida? Dios confrontó las emociones de Elías y lo mandó a actuar. Le dijo lo que tenía que hacer. Parte de la frustración de Elías estaba basada en la ignorancia, en lo que desconocía. El versículo 18 dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Dios siempre tiene más recursos de lo que nosotros nos podamos imaginar. Nuestra mente es finita, nuestra visión es corta, pero Dios ve más allá. Dios tiene el control de todo, el panorama. Nos permite pasar por una adversidad, sí, hay un aprendizaje allí. Y Él nos lleva más allá. Elías se sentía frustrado. Era normal, sí, está bien. Pero esa no era toda la realidad. Sí había logrado algo, Dios sí estaba actuando. Sí había más personas que adoraban a Dios, que le reconocían a Él. ¿Cómo vamos a descubrir eso si no nos acercamos a Dios en una relación íntima? Si no aprendemos a depender de Él. Ese es el verdadero milagro. El poder acercarnos a Dios de forma tan personal que entendamos sus promesas, que la apliquemos a nuestras vidas. Quizás tienes tiempo librando una batalla imposible de ganar. Años, meses. Como Elías, cansado, frustrado, decepcionado. Quizás has pensado, bueno, desde que soy cristiano me va peor. Todo me sale mal. Ahora que digo la verdad, no me creen. O me va peor. Pero Dios está al tanto de eso. Dios conoce. En Mateo 11:29 Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nuevamente Jesús promete descanso, pero hay una condición, hay que acercarnos a Él y hacer un intercambio. Yo te entrego mi carga económica, mi pasado con frustración, mi problema te lo entrego a ti. Señor, no puedo con este problema. No puedo con esta adversidad. Aquí te lo entrego. Dame tú qué hacer. Leímos en Mateo 28. Anda y haz discípulos, como vimos en el video. Lleva la luz a otros. Habla de Cristo. Lleva esperanza. ¿Es difícil? Sí, hermano. Es complicado, es duro la vida. Hay adversidades en todo tiempo.
No se acaba en una etapa, tú dices, llegué a mi vejez, ya no hay dificultad. No, hay todavía. Pero Dios promete estar con nosotros todos los días. ¿Cuánto nos cuesta seguir adelante cuando llevamos una carga que nosotros mismos nos imponemos? ¿Cuánto nos cuesta caminar cuando arrastramos el pecado? Cuando no soltamos esa carga. Jesús extiende su mano para ayudarnos, pero necesitamos depender de Él. Como un bebé de meses depende de su mamá, de un adulto. Lo deja allí solo. ¿Qué puede hacer? Llorar. Llorar hasta que se canse. No puede seguir adelante. Y nosotros, los que somos padres, sabemos que cuando los hijos van creciendo quieren ser independientes más rápido. Quieren seguir. ¿Y qué decimos? Espera, confía, un momento. ¿Cómo somos nosotros como hijos de Dios? Queremos volar, queremos caminar y ya no depender de Él. No, Señor, ya en esto sí puedo. Déjame a mí. Lo decimos indirectamente. Pero debemos aprender a depender de Dios cada día, en cada circunstancia, aceptando vivir el reto en comunión con Él, una vida apartada, una vida de santidad. Hermanos, debemos depender de Dios confiando totalmente en su protección, entendiendo que Él tiene control sobre todas las circunstancias. No olviden ninguno de sus beneficios. De esta manera vamos a fortalecer nuestra relación con Él, reconociendo que nuestras fuerzas vienen de Dios, recordando que Él obra en medio de la tristeza, de la desolación, y que Él provee lo necesario para hacer su voluntad. Debemos buscarle en oración. Debemos escuchar su voz a través de su palabra y obedecerle finalmente. Así dependemos por completo de Dios. Es el llamado de hoy de depender de Dios por completo, de aprender a caminar con Él. Cuando nos centramos en la confusión de la vida de este mundo, es fácil quitar los ojos del Señor y desanimarnos. Y sí, Dios se muestra a sí mismo en obras asombrosas, pero Él también se relaciona íntima y personalmente con nosotros cuando caminamos en una vida de santidad. Allí se manifiesta el Señor también. Él suple nuestras necesidades físicas. Él nos anima a examinar nuestros propios pensamientos y comportamientos y nos instruye en cómo actuar. Nos asegura que no estamos solos. Debemos estar atentos a la voz de Dios, caminar en obediencia a su palabra y en su llamado a ser santos. Podemos encontrar aliento. Podemos levantar nuestras manos y decir, Señor, aquí estoy. Ya no tengo fuerza, sí, pero aquí estoy. Elías fue usado poderosamente a pesar de que se sintió solo, desahuciado, pero Dios igual lo utilizó. Debemos comprometernos entonces a vivir una vida de integridad y de santidad. Dios también puede usarnos. Dios también quiere usarnos con un propósito. Es tiempo de acercarnos a Dios, de reconocer que solamente en su gracia podemos caminar. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer, nada. De Él viene nuestra fuerza. Hoy te invito, hermano, a caminar dependiendo de Dios tal cual como un bebé, que depende y confía totalmente de lo que le da su mamá. No pregunta, no dice, sí, es lo mejor para mí, no, confía, depende totalmente de Dios, de su amor, de su poder, de su misericordia. Así vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nuestra vida. Vamos a orar mientras escuchamos la canción.